Bien, he denominado este sermón lo que el ciego pudo ver. Bueno, es lo que el ciego pudo ver. Pero no es un juego de palabras, de hecho, es exactamente de lo que se trata este texto. Quiero recordarle, y nunca seré tan insistente, y esto lo hago porque usted se acerca a la palabra de Dios continuamente. Y cuando leemos los evangelios, pues de obvio nos vamos a tropezar o a encontrar con los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Cuando entendemos algún milagro, o cuando vemos en la palabra de Dios algún milagro, es necesario que sin perder de vista el gran poder de Dios en medio del milagro, es decir, lo que quiero que usted vea es que delante de nosotros hay un evento milagroso que nos está llamando la atención hacia el gran poder de Dios sobre su mundo. Es decir, el Señor Jesucristo era poderoso sobre la enfermedad, sobre las tempestades, sobre el pan, los peces, sobre la muerte también. Eso es con lo que usted se tropieza primero. Sí, es como la primera impresión que usted se da. Cuando vamos a un milagro bíblico, tenemos que ingresar por ahí, estrellarnos con esa verdad, pero no quedarnos ahí e ir atrás de lo que este milagro dice. Es decir, un milagro está exhibiendo el poder de Dios, pero es más que eso. Debemos ir hacia la obra espiritual y la enseñanza del Evangelio que el Señor quiso mostrarnos a través de esa señal específica. Entonces, desde el punto de vista de Dios, Él quiere enseñar una verdad del Evangelio. Y para enseñarlo, entonces, hizo un milagro que mostraba el poder de Dios. La idea no era que los hombres se quedaran solamente diciendo qué gran poder tiene Dios, sino que derivaran una enseñanza del Evangelio con respecto a partir de este milagro. Al manifestar su poder soberano sobre el mundo material, sanando enfermedades reales, complejas, permanentes y aún revirtiendo la muerte, el Señor mismo estaba señalando hacia su poder para salvar, hacia su gobierno absoluto en la esfera de la redención de las almas. Al revertir la ceguera de un hombre, por ejemplo, el Señor, ¿qué está mostrando? ¿Qué faceta de su poder? Sí, está mostrando que puede sanar a un hombre enfermo de los ojos, pero ¿cuál es la enseñanza evangélica de esto? Sino que el Señor muestra su poder salvando a individuos cuyo entendimiento y corazón están como sus ojos, en tinieblas. El Señor aquí muestra que Él puede, cuando quiere hacerlo, revertir la ceguera espiritual de un hombre. Pero eso, en palabras reales, ¿qué significa? ¿Qué es la ceguera espiritual? Que los hombres no pueden comprender su propia condición espiritual, por lo que tampoco irán a Jesucristo, porque no pueden ver en Él un Salvador. Esa es la ceguera espiritual, y para enseñarnos eso, lo hizo a través de un milagro, sanando a un hombre de verdad ciego en sus ojos. Notemos el contexto donde se presenta este milagro, y aquí encontramos un ciego mendigando que estaba sentado junto al camino. Así que aquí se empiezan a acumular las cosas desfavorables, porque ya ser pobre y desfavorecido, tanto que usted esté al lado de un camino pidiendo, eso ya lo coloca a usted en una posición de miseria y desfavorabilidad. Pero no solamente que era necesitado, era pobre, estaba junto al camino, esperando recibir cualquier misericordia, era ciego, arrojado casi que por obligación a la mendicidad y al abuso.
a condiciones verdaderamente desventajosas e irremediables. ¿Qué podía hacer este hombre, además de lo que ya estaba haciendo, sino sentarse junto al camino, pedir una misericordia y vivir de lo que el Señor le permitiera llegar a sus manos? Cuando el Señor pasa, algo que una gran multitud sí está viendo, este hombre tampoco lo podía presenciar. Debió ser interesante, nada común que el Señor pasara allí y había una gran multitud viendo, y ni siquiera eso podía ver este hombre. Los versículos 35 y 36 dicen: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Si el Señor hubiera obrado un portento en ese momento, ¿qué hubiera podido hacer el ciego? Nada. Esperar que luego otro le viniera a contar. Así estaba limitado a lo que le dijeran de Jesucristo o lo que pudiera oír de Jesucristo, y sin embargo, cuán clara fue su visión de Jesucristo entonces. Pero aquí hay un contraste, porque por otro lado, había una gran multitud, donde había todo tipo de personas, el judío común, pero los maestros religiosos, los sabios, la gente que podía derivar algún beneficio de ver lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ellos sí que podían constatar por la vista lo que el Señor hacía. Pero como Juan 2, 23 al 25 dice, lo dijo de los judíos en la Pascua, pero aquí aplica muy bien. Dice del Señor, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyó esa gente que nos relata Juan 2 en la Pascua? Porque vio las señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiere decir que el Señor se da cuenta que muchos creyeron cuando vieron el milagro. ¿Qué credibilidad le dio Cristo a esa fe? Ninguna. Dice que él no se fiaba de ese tipo de fe. El Señor sabe que aparte de sus discípulos, le están siguiendo allí muchos espectadores, gente que quiere ver, curiosear, quizás está dispuestos, ¿qué tal el Señor haga un milagro y los alcance a ellos? Pero ellos nada más podían ver. Su alma estaba en tinieblas. Ni siquiera sus propios discípulos vieron tan agudamente como lo pudo hacer el ciego. Y esto por un principio bíblico. El verdadero seguimiento a Jesucristo no viene por la vista, viene por la fe. Lo primero que deseo que miremos es qué fue aquello que el ciego sí pudo ver. ¿Qué fue eso que el ciego sí pudo ver? Versículo 38 dice: entonces este ciego dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que no lo dijo como yo lo acabé de decir, ¿verdad? Originalmente dice que él armó una gritería. Eso es lo que dice originalmente. Cuando dice dio voces, la palabra dio voces es armar una gritería. De diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Note, por favor, las implicaciones de lo que este hombre está diciendo. En primera medida le dice Jesús, Hijo de David. Esa expresión no es cualquier cosa. Para comprenderla tenemos que devolvernos a las Escrituras para hallar este episodio cuando el rey David dijo: quiero hacer un templo, porque no me siento tranquilo yo viviendo bien y el arca del Señor estar bajo cualquier tienda. Así que dijo: voy a hacer el templo. Vino un profeta y le
no vio nada malo y dijo, bueno, si el Señor ha puesto eso en su corazón, hágalo. Y cuando iba allí, el Señor detiene al profeta y le dice, devuélvase con otro mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Usted no me va a construir un templo. Segunda de Samuel 7, 12 al 13, lo que parecía ser una desventaja, que en un sentido externo lo es, porque le da la razón, usted ha sido un hombre de sangre. Sí, lo ha hecho lo ha hecho por necesidad, pero igual ha derramado mucha sangre. Segunda de Samuel 7, 12 al 13, dice, y cuanto tus días, esto es palabras de Natán a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En los primeros versículos pudiéramos decir, aquí está hablando de Salomón y de hecho lo estaba haciendo. Pero llega un momento donde esa profecía va tomando vuelo, por así decirlo, un vuelo donde de ninguna forma le aplica a Salomón. ¿Por qué? Porque dice, yo afirmaré su trono para siempre. Un hijo tuyo que reinará para siempre. Y entonces es cuando la profecía tiene que ver con Salomón. Salomón es el hijo de esta profecía, pero Salomón se queda corto ante esta profecía. El versículo 16, segunda de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Las profecías de un hijo rey, del hijo rey de David, cuyo dominio es eterno, era una obvia relación al Mesías que vendría. Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y buscarán a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Yo diría, bueno, es una profecía del pueblo buscando a Dios y a David su rey. Lo que pasa es que entre David y Oseas hay más de 300 años. Primero fue David, luego Oseas. ¿Cómo es que Oseas dice, y este pueblo buscará a David, a Jehová y a David su rey, y temerán a Jehová? Por lo que es una referencia acerca de ese descendiente, de ese hijo de David que vendría, el Mesías. Ezequiel 37:25 se pone aún peor o mejor. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, una profecía, mire, de restauración, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Lo que pasa es que entre David y Ezequías había 500 años. ¿Cómo es que dice, yo los traeré, verdad? Habitarán en esta tierra y David será príncipe sobre ellos para siempre. Un hijo de David, que sería rey para siempre. En Isaías 9, un texto muy conocido, en los versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es un lenguaje de reyes, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, es decir, lo que se extenderá, lo que abarcará, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino se sentará, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. Si aquí nos dice que un hijo, un niño iba a sentarse, un hijo, ¿verdad? Que sería pocotón de cosas grandísimas y reinaría sobre el trono de David. Y esta profecía tiene su cumplimiento en un rey allí cercano, con los años,
pero aún así se queda corto el rey con el que se cumplió esto. ¿Cómo se cumple que un rey sería llamado Dios fuerte, Padre eterno? ¿Cómo es que desde ahora y para siempre se sentará sobre ese reino? Fueron estas palabras de Isaías 9 las que el ángel le recita a María cuando se le aparece muy favorecida. Dice, y ahora concebirás, Lucas 1, 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Directamente, de forma clara, directa, el ángel le dice, María, el hijo que tendrás será llamado Hijo del Altísimo, y a él Dios le dará el trono de David su padre. Son las profecías de Isaías 9 cumpliéndose allí. No es raro, hermanos, que tiempo después, quizás unos 30 o 40 años después de que nuestro Señor Jesucristo fuera recibido en el cielo, que se empezaron a escribir los evangelios. Eso no fue enseguida, no era un diario que ellos tenían en el bolsillo, eso fue mucho tiempo después. No es raro que para Mateo le sea muy importante en su primer capítulo, en su primer versículo, dejar claro lo siguiente. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué quiere hacer Mateo con su evangelio? Desde el comienzo, primer renglón, nos está diciendo qué quiere hacer Mateo con su evangelio. Dejarnos claro exactamente qué. Que Jesús es el hijo prometido de David. Deseo que note que para los más religiosos y estudiosos de la época de Jesucristo, cuando vino como Señor, esto era un gran tropiezo. Esta gente conocía las Escrituras, conocía las profecías. Y entonces aparece nuestro Señor Jesucristo, ostentando que es el hijo de David. Y esto les fue, hermanos, un gran problema a ellos, mirar a Jesucristo y decir, ¿el hijo de David? No puede ser. Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Así que el pueblo empezó a clamar a Jesucristo, a Jesús. Tú eres el hijo de David. Y los líderes de su época, ¿qué hicieron? No le digan así. No puede ser. En Mateo 22:41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, bueno, el Cristo es hijo de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder. Y esto el Señor lo dijo cuando le dijeron, ¿usted con qué autoridad hace lo que está haciendo? Dijo, bueno, yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago, usted me responde en esto. Pero ellos sabían, lo que pasa es que no querían responderle para no dar la razón de que él se estaba identificando como el hijo de David. Esto que no vio el pueblo, lo que fue un gran tropiezo para los líderes religiosos, fue lo que el ciego pudo ver. Jesús, hijo de David. Oh, hermanos, qué envidia esa visión. En primera medida, este ciego pudo ver
en Jesús al Cristo. Es decir, pudo ver en Jesús al gran Hijo de David, quien se sentaría en el trono de rey para siempre. Este ciego no estaba viendo cualquier cosa. Tú eres el Cristo. Tú eres el descendiente de David. Tú eres aquel que tendría el principado sobre su hombro, cuyo reino duraría para siempre. Con esas palabras lo estaba reconociendo. ¿Qué más reconoció? Estamos en el primer punto. Como se puede ver, es larga la argumentación. ¿Qué más pudo ver el ciego? Estoy respondiendo la pregunta, ¿qué pudo ver el ciego? Vio en Jesús al Cristo, al Hijo de David. El ciego contrasta grandemente porque cuando han tenido la oportunidad de pedir algo al Señor, que en verdad lo hicieron, muchos pidieron pan, otros pidieron sentarse en tronos reales, pidieron milagros para corroborar si él era el Mesías. Si era el Mesías, hace este milagro, y lo querían domesticar al Señor. Muchos surgieron a Cristo como a rebelarse, como, bueno, ¿y cuándo tu reino? ¿Cuándo restaurarás el reino? Como, está bien, ¿cuándo te vas a levantar contra Roma? Vamos. Cuando muchos pidieron que fuera su rey terrenal, estaban pensando en el rey celestial, no en el terrenal. Cuando este hombre tiene la oportunidad de gritar, Jesús, Hijo de David, ¿qué pidió? Misericordia. Y he ahí lo segundo que vio el ciego. ¿Qué cosa estaba viendo el ciego distinto a los que los demás estaban viendo? ¿Qué estaban viendo los demás? No sé qué tantas cosas. Veían a Jesucristo y se iluminaban sus ojos, pero no en el buen sentido, sino, ¿será este que nos va a sacar de la pobreza? ¿De la esclavitud? ¿Será este que nos va a dar? Eso estaba en sus ojos. ¿Qué vio el ciego sino un pobre miserable que necesitaba la misericordia de ese rey? Así que no se puso como rey ciudadano, sino se puso como mendigo delante de un rey. Distinto, ¿verdad? No se considera un ciudadano de ese reino. Se considera un mendigo de ese reino. Y por eso pide misericordia. Cuando tuvo la oportunidad de poner unas palabras después de Jesús, Hijo de David, que pidió misericordia. Él pudo ver en Jesucristo un rey, pero pudo ver en él un ser miserable. Él ve lo que Lucas 4:18 dice. El mismo Señor Jesucristo toma un rollo en una sinagoga y lee lo siguiente, y lo está leyendo de él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este hombre reconoce que Jesús es este hombre, este Mesías en el que está el Espíritu de Dios, pero se reconoce él en su terrible y miserable estado. Algo así como, no sé lo que piense esta multitud que te sigue. Lo que yo creo es que si aquí dentro de esta multitud hay alguien que necesita tu misericordia, ese soy yo. No sé esta gente. De pronto esta gente no. Pero yo, Jesús, Hijo de David, yo necesito tu misericordia. Este hombre ve su estado de miseria. Este hombre se ve falto de méritos. No le habló como otros solían hablar al Señor. Señor, dile a mi hermano que haga esto. O, Señor, ¿dónde nos sentaremos? O cosas así.
Él no se cree que tenga condiciones de exigir, ni tampoco cree tener la potestad de obrar, como lo hizo el joven rico. El ciego no preguntó, ¿qué tengo que hacer para recuperar la vista? ¿Qué podía hacer este hombre? Nada, él mismo se ve falto de méritos. Esto es lo que llamamos un tipo de visión 20-20. Es decir, que ve bien por los dos ojos. ¿Sí? Aquí yo veo que hay muy pocos 20-20. Muy pocos 20-20. Mire, metafóricamente es visión 20-20, porque por un ojo es la visión correcta de quién es Cristo. Y por el otro ojo es la visión correcta de quién es uno. Eso no cualquiera lo ve. O si no, todos estarían en Cristo hoy. Todo el mundo está ciego ante esto, ni siquiera miope, ni con gafas vería. ¿Qué sacamos con darle las mejores gafas a un ciego? No un medio ciego. No, al hombre que tiene, y lo digo con respeto, ceguera cuyos ojos son como una uva pasa, secos. Ceguera que deforma el rostro, ¿sí se ha dado cuenta? Porque al no usar los músculos alrededor, su cara se chupa. ¿Qué sacaríamos con darle las mejores gafas a un ser así? Nada. Pero así es exactamente como la gente que no tiene a Cristo ve. Cuando ve a Cristo, no ve un Salvador, y cuando se ven a ellos, no ven un pecador. Pero este ciego, visión 20-20, miró a Jesús y dijo, Él es el Hijo de David. Y cuando se miró, dijo, soy un miserable, ten misericordia de mí. Si todos vieran esto, hermanos y amigos, hoy habría salvación masiva para todos. Pero esto fue lo que vio el ciego. Y en segunda medida, hoy rompo mi esquema y solo tengo 2 puntos. Las diferentes respuestas. No estoy diciendo que va a terminar. No se apresuren a ver el reloj. Las diferentes respuestas. Aquí en adelante el texto ofrece muchas respuestas, ¿verdad? Esto es una respuesta a lo que hace el ciego. Notemos primero la respuesta de la multitud. Cuando este hombre hizo una gritería imposible de no oír, versículo 39, narra así. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí está la respuesta, hermanos. La primera respuesta nos deja un poco desorientados porque usted no se espera que un hombre desvalido que pide ayuda al Señor, pues uno, al menos por respeto, se queda callado a ver qué dice el Señor. No, ellos intentaron sofocarlo. Cállese, cállese. Y pensamos que es porque vieron que sus palabras estaban fuera de lugar. Me imagino que pensaron, el Señor tiene tantas cosas interesantes que hacer, menos pararle atención a este mendigo que ya estamos acostumbrados a que grite por misericordia. Seguramente vieron muy fuera de lugar sus palabras, las vieron ridículas e intentaron callarle. ¿Se puede imaginar este cuadro? Este hombre tenía la razón y los demás lo consideraban haciendo el ridículo. Era el único hombre que estaba viendo, el único, y fue considerado un ridículo. Aprenda muchas lecciones de eso. Este hombre está diciendo una de las expresiones más claras y bellas de parte de un pecador hacia Jesucristo. Y estos hombres intentaron sofocarla. Pero aquí hay otra respuesta, la del ciego. ¿Qué hizo el ciego? ¿Cuál fue su respuesta cuando lo intentaron callar? Más fuerte gritó. Y este es un cuadro del tipo de fe verdadera.
Porque la fe no necesita ser grande o pequeña para aferrarse a Cristo. Tiene que ser verdadera, no grande o pequeña, sino verdadera. Puede ser pequeña, pero se aferra a Jesucristo, y si es fe verdadera, se agarra tan fuerte y es tan inoportuna que ese es un acto de fe. No es lo primero que vemos en la Escritura como un acto de fe. Les recuerdo que una mujer se va atrás de Jesucristo a pedirle un milagro y los discípulos quieren sofocarla. ¿Y cómo es la fe real? Me dicen que no. Está bien. Cuando el Señor habló, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, acababa de contar una historia de una viuda que ni una petición y se olvidó. No, que le rompió la paciencia a este hombre. Hermanos, la fe es así. La fe no necesita ser grande o pequeña, necesita ser real. Y se aferra con todas sus fuerzas. Y es inoportuna, ¿sabe? Es decir, no admite un no como respuesta. Le pongo este ejemplo, hermano. Suponga que hay un gran naufragio, y lo voy a decir con respeto, espero no incomodarle, pero hay un gran naufragio. Y allí está un gran bote salvavidas. Y allí entre los que están en el agua está un hombre, mire, inmenso, grande. Y también está una rata. Yo le pregunto a usted, ¿quién tiene más fuerza para agarrarse del barco salvavidas? Pues de obvio, ¿no? El hombre grande. Pero si la rata se pega del bote salvavidas, con sus pequeñitas garritas, también se salva. Porque el asunto no está ni en sus manitas, ni en los músculos de está en el barco salvavidas y la fe se agarra. También me la sé con una pulga, porque si la pulga se aferrara a ese salvavidas, ¿cómo se aferra? Mire, con la patita chiquita, pero si se aferra allí, se salva. Hermanos, la fe se toma con todas sus fuerzas. No importa si es grande o pequeña la fe, se va a aferrar con todas sus fuerzas. Si usted puede hacer la comparación entre un discípulo y este hombre ciego, de verdad, hermanos, ¿quién tendría la musculatura más grande para reconocer que Jesús es el Cristo? Los discípulos. Pero el otro, una fe básica, una fe real. Así que este hombre nos iba a ir con un no. El puritano Guthrie, preocupado porque a menudo perturbamos o desasosegamos a las personas, dándoles a entender que la fe es algo profundo y misterioso, este puritano está preocupado porque mucha gente despierta dudas en otros al respecto. Aclara lo siguiente. Escuche. La fe que justifica no consiste en creer que hemos sido elegidos. La fe que justifica no consiste en creer que Dios nos ama. La fe que justifica no consiste en que Cristo murió por nosotros. La fe que justifica tampoco se trata de la simple creencia en una frase. La Escritura define claramente la fe que justifica como una recepción de Cristo. Como una recepción de Cristo. Y entonces le pongo este ejemplo. Si tuviera ese hombre grande, fuerte, agonizando, y tuviera esa pequeña rata agonizando, y a ambas les da la medicina, ¿cuál es la diferencia, hermanos?
Uno tiene la boca grande, la boca pequeña, pero al final están recibiendo la misma medicina. Y aquí hay esperanza para el pecador. Usted puede decir y razonar, yo soy un pecador de lo más miserable. Usted conociera lo que pasa por mi mente, por mis actos. Yo no puedo sostenerme. Yo soy como ese hombre. No soy como estos hombres que predican, que enseñan. No soy como los hermanos más maduros de la iglesia. La fe que justifica es una recepción de Cristo. Porque es Cristo el que justifica, no la fe. Es Jesucristo el que justifica. Estamos hablando de las respuestas, ¿verdad? La respuesta de la multitud, la respuesta del ciego y la respuesta de Jesucristo que va con más y más respuestas. El Señor le manda llamar. Qué interesante, ¿no cree esa escena? Me hubiera gustado estar allí. Donde el Señor va pasando, me imagino, con todo el equipo de prensa que pensaba que el Señor estaba en lo mismo de ellos, ¿verdad? Pensando no sé en qué cosas, en la fama. Y allá está un hombre, y todo el mundo que cállese, los de atrás, cállese. Y el Señor se detiene y dice que lo traiga. Lo manda a llamar, hermanos. Este hombre ni podía ir solo. El texto paralelo de Marcos 10:49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, y aquellos compañeros de él: ten confianza, levántate, te llama. De seguro había expectación por lo que habría de acontecer, y nuestro Señor le hace una oferta en extremo misericordiosa. Versículos 40 y 41. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Yo no estoy seguro cuántos pecadores responderían bien esta petición. El Señor se aparece, voltea y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y asumo que muchos dirían: la casita, Señor, la casita. Porque es de que, lo digo en serio, porque es de que uno tenga donde meter su cabecita, ya lo demás. Otros hubieran dicho: la salud, porque desde que uno tenga salud, tiene todo, ¿verdad? Mi esposo no creyente, porque si el matrimonio estuviera bien, todo estaría bien. Pero note cómo empieza la petición este hombre. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor. Eso es más visión que 2020. ¿Cómo lo reconoció al comienzo? Jesús, hijo de David. Y ahora, ¿cómo le dice? Señor, hermanos. Ni los estudiosos de su tiempo llegaron a tanto, a decirle Señor al Señor. Pero este hombre le dice: Señor, que reciba la vista. Nuestro Señor se compadeció por este hombre y le sana completamente y al instante. Usted sabe que por propósitos diversos, a veces el Señor ordenó que el enfermo hiciera algo, aunque no pudiera, pero le ordenó, como al hombre de la mano seca: estira la mano. Él no podía, igual le manda para que en el poder del Señor él lo pudiera hacer. Y a veces le dijo a un ciego, ¿verdad? Hizo lodo con su saliva y lo untó: vaya y juáguese en el estanque, ¿verdad? Por propósitos diversos que en su contexto lo entenderíamos. Pero esta vez, hermanos, versículo 42, Jesús le dijo: recíbela. Ya. Con esa voz que un día este mundo escuchó, antes de que todo fuera, con la que dijo: sea la luz. Yo tengo más preguntas de Génesis 1 que respuestas, se lo digo.
con esa misma voz que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha antes del Señor hacer los elementos que esparcen la luz. ¿Sí? Él hace la luz sin hacer cosas que la produzcan. ¿Puede entender eso? Quiero que usted me lo ayude a entender. Para nosotros toda luz proviene de algo, de una fuente. El bombillo, de la estrella, del sol, aún de la luna que refleja. Pero el Señor hace primero la luz y días después hace el sol, la luna y las estrellas. Nosotros no conocemos luz que no venga de algo. Él hizo la luz que no viene sino de Él. Con esa misma voz que dijo, sea la luz, dijo, recíbela. No más, no lo tocó, no lo mandó a hacer nada. El Hijo de David, el Mesías, qué gran misericordia tiene. Pero aquí es donde esto abandona completamente los territorios de una misericordia temporal, porque Él dijo, Señor, que reciba la vista, recíbela, y ahí quedamos con el milagro. Pero aquí las palabras que el Señor dice al final es donde esto abandona completamente una misericordia temporal, como recibir la vista. Porque le dijo, tu fe te ha salvado. Para la palabra sanado hay otra en el original. Aquí usó la palabra sozo, que es la palabra original para salvación. Tu fe te ha salvado. Qué gran misericordia del Hijo de David. Esto es tener misericordia. El Señor no solo le revierte su ceguera en los ojos, lo cual es ya un milagro, hermanos, sino que le está diciendo que por la fe que tuvo, dada por él, por supuesto, este hombre fue sacado de un ámbito de miseria más terrible, donde la oscuridad es más densa que la ceguera. Esto es el alma caída en pecado. Así la sanación de su vista es una muestra de la gracia salvadora que opera más profundamente, según a los Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo poder que tuvo que ser usado para darle luz a la creación es el mismo poder que debe ser usado para darle vida espiritual a alguien que está en oscuridad espiritual. Si el Señor con ese mismo poder no hubiera resplandecido en nuestros corazones, nosotros al ver a Jesús no veríamos al Cristo, al Hijo de David, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, y estaríamos viendo en Jesús lo que el resto de la gente ve en Jesús. Esto significa que el Señor hace ver el estado corrupto del hombre cuando ilumina un corazón, perdona su pecado, da la justicia que ese hombre necesita, lo quita del dominio del pecado y lo traslada a su reino. Colosenses 1:12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Note, éramos ciegos, estábamos bajo el poder de la oscuridad de las tinieblas, pero Él nos hizo participar de los santos, de la herencia de los santos en luz, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes todos nosotros estábamos en la oscuridad, en tinieblas,
bajo el reino, es decir, bajo el dominio de la oscuridad, y el Señor nos libró de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, que eso en otras palabras significa tener redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué gran milagro, hermanos. Este individuo no solo quedó viendo, sino que fue hecho apto para entrar en el cielo. Este hombre fue librado del poder dominante del pecado. Este hombre al instante fue quitado del poder dominante del diablo, fue hecho un hijo de Dios, justificado por la fe, perdonado completamente. Y en esto se cumple la escritura, que el que a Cristo viene, Él no lo desprecia. Y por último, la respuesta adecuada, versículo 43. ¿Qué esperamos de un hombre que ha recibido tal misericordia de parte de Jesucristo? Versículo 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Y esto, hermanos, porque un individuo salvo no puede callar. Siempre va a alabar y siempre va a seguir a Jesucristo como su discípulo. Imagina entonces el cuadro, que el hombre recibe la vista y entonces sale corriendo hacia el otro lado. A decir, ahora sí quiero conocer a mi papá, a mi mamá, ahora sí quiero ver las flores, los campos. Yo quiero ir a pasear y conocer el mundo porque he estado tanto tiempo ciego y me he perdido de la vida y la vida solo hay una y hay que disfrutarla. Pues eso usted diría, lo único que recibió fue la vista. Una prueba, hermanos, de que el milagro fue a su corazón, principalmente, es que le seguía glorificando a Dios. Eso dice mucho de usted. Como sea usted hoy, en lo que esté hoy invirtiendo la nata de sus intenciones, eso me dice si usted es un ex ciego o si todavía está en sus pecados. Dice Ryle, decidió mostrar su gratitud convirtiéndose en uno de los seguidores y discípulos de nuestro Señor. Ya podían los fariseos poner objeciones a nuestro Señor. Ya podían los saduceos burlarse de sus enseñanzas. No le importaba en absoluto a este nuevo discípulo. Un amor agradecido es la verdadera fuente de la obediencia genuina a Cristo. Los hombres nunca tomarán su cruz, ni confesarán a Jesús ante el mundo, ni vivirán para Él hasta que sean conscientes de que están en deuda con Él por el perdón, la paz y la esperanza que Él les ha otorgado. Los impíos son lo que son porque no son conscientes de su pecado ni que están bajo obligación alguna hacia Cristo. Pero los piadosos son lo que son porque aman a aquel que los amó primero y los lavó del pecado en su propia sangre. Cristo los sanó y por tanto siguen a Cristo. No es seguimiento y adoración lo que caracteriza a la vida de los exciegos hoy. Considere 3 asuntos finales. El primero, considere detenidamente el principio que ya vimos cuando vimos el relato del joven pobre. Y es que nadie puede ser salvo si no reconoce a Jesucristo como Dios y Señor en la esfera de la salvación. Nadie es salvo si no reconoce el señorío de Jesucristo en la esfera de la salvación. El joven pobre pensaba que el Señor era tan solo un buen maestro, los judíos que era un impostor, otros que eran Juan el Bautista, otros Elías. Solo quien reconoce que Jesús es el Cristo
el Hijo eterno de Dios, el Señor de la salvación, solo Él puede ser salvo. La visión espiritual que se tenga de Jesucristo es trascendental, y en esto animo a los amigos que realmente, ¿cuál es su visión espiritual de Jesucristo? Porque si usted considera que Jesucristo es uno de tantos salvadores que hay, usted no será salvo. Si usted considera que Cristo es una de las muchas vías de salvación, usted no será salvo. Si considera que Él puede llegar a salvarlo, pero al final lo importante es la fe que usted tenga, la ponga en donde la ponga, usted se alejará sin salvación. Usted debe recordar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pecador, amigo de la iglesia, ¿cuánto daríamos porque usted fuera más bien amigo de Cristo? Considere que este Salvador también es muy misericordioso. Y lo es porque sabe que todo hombre está en miseria. Él ha visto y considerado su miseria, amigo. Y el Señor no es indiferente ante la miseria de ningún pecador que aquí se encuentre. Ni el que no se encuentre. Aun el que está allí viendo el partido. Si se está jugando un partido, no sé. Pero el Señor no es indiferente ante la miseria del hombre pecador. No lo es. Él ha considerado su miseria, su estado de desventaja, su necesidad de Él. Él prometió salvar a todos los que por la fe se acercan a Él. Y usted debe reconocer su pecado, arrepentirse y apropiarse de Jesucristo. Hoy entendemos que cuando el Evangelio se predica, Jesucristo pasa salvándolo, ¿sabe? Y por 52 minutos, en esta sala, hoy Jesucristo ha estado pasando entre nuestros pasillos para salvar al pecador. ¿Qué hará usted como ciego esta tarde? ¿Pedirá misericordia al Señor? ¿Escuchará que Jesucristo pasa ofreciendo salvación y usted dejará ir a Jesucristo en esta predicación? ¿Se dejará intimidar de su familia, ciega también como usted? ¿Se dejará convencer de sus amigos, ciegos también como usted? ¿Se dejará convencer de la sociedad, que no es prudente, que no es bueno venir a Jesucristo? ¿La sociedad ciega también como usted? Clame a Jesucristo por salvación, el gran Salvador. Clame a Él. Tenga misericordia de usted y Él la tendrá. Segundo, considérelo y meditemos en el maravilloso milagro de lo que es la gracia salvadora. Queridos ex-ciegos, meditemos en el maravilloso milagro de la gracia salvadora. Si hoy usted viera una cosa así, tengo que abrir un paréntesis aquí. Si se ha visto que ningún maestro sanador hoy revierte una ceguera, eso sí me gustaría verlo. Son impostores que hacen milagros estéticos a gente que se sugestiona de cosas pequeñas y para ver en televisión. Ellos son del diablo. Cada uno de ellos son del diablo. Son impostores. Dios les ha quitado la luz. Son ciegos. Maestrillos milagreros, donde si tendrían el don de sanidad, ¿dónde los esperaríamos? En los hospitales. No en sus grandes centros de convención pidiendo plata.
vividores. ¿Ha visto acaso que un hombre con su cara hendida de la ceguera recobre la vista con estos maestros? Cierro el paréntesis. Usted hoy mismo se detendría a ver si un milagro así ocurriera, ¿no? Diría, no puede ser, no puede ser. Un hombre de ojos secos, deformes, inservibles, ahora ver con claridad. Si usted y yo nos maravillaríamos de eso hoy, entonces no podemos sino maravillarnos que eso exactamente, pero a nivel de nuestra alma, sea lo que ha ocurrido. El Señor revirtió ese tipo de ceguera que le hizo ver su condición, querido hermano. Usted creía que la conocía. Su conciencia le avisaba a grandes rasgos de que usted era un pecador, pero solo fue la gracia salvadora la que le dio esa visión diferente de su pecado, capaz de hacerle temer, avergonzarse y hasta llorar por él. Por otro lado, con el otro ojo, usted pudo ver en Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿de cuándo acá Jesucristo se convirtió en alguien tan bello para usted, tan poderoso? Una persona a la que necesitamos con toda nuestra alma. Así no nacimos, así no crecimos. Porque desde un momento acá empezamos a mirar el pecado, a afanarnos, a tener dolor y hasta llanto. ¿Y de cuándo acá Jesucristo se volvió tan precioso para nuestra alma? Hermanos, la gracia salvadora hizo un milagro aún más grande, porque en esta ocasión con nosotros no sanó la ceguera de un hombre vivo, sino que revirtió la ceguera de un hombre muerto. Usted y yo no somos el hombre vivo ciego, somos el hombre muerto ciego. Y Él revirtió tal cosa. La gracia salvadora ha hecho un milagro más grande, haciendo de muertos ciegos, miserables e incapacitados, gente que ahora ve la hermosura de Cristo y su señorío en la esfera de la salvación. La fe que nos fue dada por Dios pudo ver lo que nadie alrededor puede ver. Pero yo amo al Señor. ¿Pero qué le ha dado al Señor? Usted también se enfermó de COVID. Sí, pero usted no lo entendería. No lo entiende. Es que usted no tiene que estar allá. ¿Lambeladrillos? Lambeladrillos. Pero es que no lo hago porque me obligan. Si allá está la presencia especial de Cristo, yo quiero estar allí y lamento que sea cada 8 días. La gente no lo puede ver, pero lo vemos hoy. Y es que ellos ven con sus ojos, nosotros vemos con la fe. Eso es gracia salvadora. Y considere eso. Y por último, considere este cuadro con una pintura particular por ambos lados. No sé si a usted le gustan las cosas doble faz, a mí me encantan. No me gustaría ponérmelas, pero me encantan. Ver cómo hay cosas que por ambos lados sirven, está muy bien. Pero este es un cuadro pintado por ambos lados del lienzo. Note por el anverso es la cara principal de algo. Note por el anverso el aspecto soberano de este relato. El aspecto que nos muestra la soberanía de Dios. ¿Dónde la vemos? Si usted nota, no dice, había un ciego que se despertó y salió corriendo a donde Jesús estaba. ¿Qué dice el texto? Jesús iba pasando donde un ciego estaba mendigando. Así que esa mañana el ciego se levantó ¿a qué? Discúlpeme, hermano, ¿encontrarse con Cristo? ¿A qué se levantó ese ciego? A mendigar.
El ciego no fue en búsqueda del Señor. El Señor pasó enfrente del ciego. Él estaba sentado allí, Cristo pasó salvando allí. Piense, una hora distinta, un día distinto, una providencia distinta, unos metros más atrás o más adelante, y el ciego hubiera quedado lejos del Señor. Pero ahí estaba el ciego, justamente. Porque allí el Señor prometió ir a buscar sus ovejas. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora note la misma pintura por el reverso. El aspecto de nuestra responsabilidad. Este hombre, aunque no podía ver, podía oír. Este hombre que estuvo por donde el Señor pasó salvando, no dijo, pues si el Señor quiere restaurarme la vista, Él vendrá y hará algo. ¿Dónde está la responsabilidad? Vio que el Señor iba pasando y clamó con toda su ser. Este hombre que estuvo por donde el Señor pasó salvando, clamó. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es estar en aquellos medios por donde Dios salva, y cuando ofrece salvación, responder adecuadamente. El Señor de misericordia sea glorificado esta tarde por estos ciegos aquí presentes que pudieron ver lo que la multitud no pudo ver. Oremos.